Bienvenidos jugadores, jugadoras, entrenadores a este octavo programa de Fútbol para Crecer de este lunes 13 de julio 2020. Continuamos con nuestro sistema defensivo referencias espaciales. Habíamos visto en los anteriores programas los pasillos, el embudo, la línea de frenado, el nivel de línea y hoy le toca el turno al líder de línea. ¿Qué es y quién es el líder de línea? ¿Qué es el líder de línea? El líder de línea es aquella persona que lleva adelante con voz de mando la toma de decisiones en la última línea del equipo o en la primera línea viéndolo desde el golero. Es quien en línea de jugadores defensivos dispone, dirige, indica cuándo salir y cuándo entrar, cuándo dar el paso adelante y cuándo no. Ese es el líder de línea. ¿Quién es el líder de línea? Es una muy buena pregunta que tiene una respuesta completa y amplia. El líder de línea es quien se preestablezca en el vestuario a partir de lo que dispone el entrenador, de quién es el que toma la voz de mando. Puede suceder, de acuerdo a la formación táctica del equipo, del planteo táctico que se tenga, que ese líder de línea se vaya modificando de acuerdo a la jugada, si es por derecha, si es por izquierda, siempre dependiendo lo que se tenga planificado tácticamente. Habitualmente es uno de los dos centrales. Para Argentina, el líbero, el número 2, o el central, el número 6. Para otros países, de acuerdo al país, bueno, se modifica la numeración. Pero los dos centrales son los que van a llevar adelante el rol de líder de línea. Y como eso ya está preestablecido de entrada, el resto de los integrantes, ya sea que se juega con 4, ya sea que se juega con 5, ya sea que se juega con 3 defensores, el resto de los integrantes tienen que estar dispuestos a acatar la voz de mando, lo que indique ese líder de línea. Cuándo avanzar, cuándo retroceder, qué hacer cuando la pelotita está girando, que no es tan fácil, pero tiene que haber un líder de línea. Llegamos a la respuesta del te la dejé picando del último programa. ¿Cuáles son los errores defensivos? Salen de nuestros videos números 64 y 93, entre la final en Brasil 2014, entre Argentina y Alemania. Situación que se gestiona con el gol de Alemania. Antes que nada, antes de dar la respuesta, quiero decirles que no voy a dar nombres, porque no me parece ético ni correcto dar nombres de jugadores. El fútbol es un juego colectivo donde todos somos responsables cuando entramos adentro de la cancha. No hay un culpable por un error o por una situación del juego. Hay responsables de esa situación. Como es un deporte que tiene una adrenalina terrible, un desgaste de oxígeno, la jugada que presentamos es en tiempo de alargue, 110 minutos de juego, final de un mundial, el estrés que tiene ese partido, todo el escenario, la situación, todo eso hace que la toma de decisiones sea lógicamente distinta. Entonces, es muy fácil criticar y decir, no, la culpa fue de este, no, la culpa fue del otro, no, la culpa fue sentadito tomándose un café con leche en el sillón de casa. Lo digo por respeto a todos los jugadores que para mí, todos los que estaban en esa final, tanto unos como otros, tanto los alemanes como los argentinos, eran todos jugadores de primer nivel, lo mejor que había en cada país en ese momento. Así que por respeto a cada uno de ellos, yo no voy a mencionar en ningún momento nombres o apellidos o cómo les digan a cada uno de esos jugadores. Vamos al desarrollo.
iniciamos con la respuesta. Antes de analizar el durante y el por qué, debemos conocer la previa, en este caso de la jugada, y la post, lo que va sucediendo a medida que se va desarrollando el juego. O sea, quien lleva el balón, qué va sucediendo en otros sectores de la cancha. Entonces, yo tengo que ver el antes, en el análisis del video, de la jugada, y el antes y el después, para poder concretamente ver lo que vamos a encontrar en una sucesión de errores defensivos en el durante. Inicia la jugada en una acción a balón parado, una falta que le hace un argentino a un jugador alemán en este sector del campo de juego. Acá yo ya tengo posicionados los jugadores como están parados en la cancha en ese momento, los 11 jugadores alemanes y los 11 jugadores argentinos. Efectúa acá con el número 1 el primer movimiento. Este jugador le hace un pase al jugador número 2. Esto es Alemania, las cruces son Alemania, los círculos son los jugadores de Argentina. Pasa balón 2 a 3. 3, pasa balón a 4. Acá había 4 jugadores argentinos. La pelota, el balón, inicia desde acá, todo perfecto. Esto cuando se va desarrollando para este lado la jugada. Este es el jugador número 5, alemán, que toca la pelota, que tiene la pelota, que es receptor del balón. Estos jugadores se van corriendo hacia donde va el balón, por supuesto. Así inicia la jugada. Este jugador, fíjense dónde está, detrás de mitad de cancha, o sea, del lado de campo alemán. Este jugador efectúa un pase de unos 20 metros, 25 metros a este jugador, al jugador número 6 de Alemania. Es el sexto toque que le produce una pelota. Acá hay un jugador argentino en primera instancia como primer defensor de esa jugada, pero este devuelve rápidamente, nuevamente, al jugador que le había dado el pase. Lo que genera que el jugador argentino venga para acá porque este jugador empieza a avanzar con pelota hacia acá. ¿Qué sucede acá? El primer jugador argentino queda expuesto y este ya es el primer error. Todo esto lo considero como la previa al error. Tengamos en cuenta el tiempo de juego que iba, la temperatura, el momento del partido, el aire, cómo se piensa con el aire y las pulsaciones en esa instancia. Este jugador argentino viene acá a querer cortar, interceptar balón del jugador alemán. Este rápidamente toca la pelota y le hacen acá. Acá se produce el primer 2-1. ¿Cuál es el error? El primer error es que este venga solo a marcar acá, que no venga con otro, porque era muy fácil de prever este 2-1. Fácil de prever, repito, acá en el tablero. A partir de este 2-1 que se produce acá en este sector de la cancha, casi en la mitad de cancha, pero del lado argentino, es donde se empieza a desarrollar la cadena de errores defensivos. Primer error defensivo en este 2-1. Este jugador argentino queda como único frente a este jugador alemán con este otro que hace la devolución, se mueve y acá le hacen el 2-1 al jugador argentino. El jugador argentino, que ya está en esta posición, empieza a retroceder. Pero ¿qué pasa? El receptor de esta pelota, que es el alemán, empieza a llevarse la pelota, penetrar por banda, penetrar por banda. Penetra, penetra, penetra. Hay un jugador argentino que lo sigue de atrás, que se ve claramente. Uno es este y este que era el que había amagado con salir acá, que no sale,
empieza a correr para atrás. Acá amagó que iba a salir. No salió. Empezó a arriar para atrás. Se fue para atrás. Entonces el jugador alemán llega con uno apareado, un argentino apareado, y con otro que viene corriendo en diagonal de atrás, que está ahí en la jugada. ¿Es mérito también del alemán? Sí, es mérito del alemán porque está aguantando la embestida del defensor argentino, está contra la raya, con lo cual está en una situación que teóricamente es a favor del defensa. Pero, ¿qué sucede en el centro del campo? Acá. Y acá es donde tenemos otro de los errores defensivos. Habíamos visto en las referencias espaciales y de espacio que teníamos el embudo, los pasillos, entre otras la referencia de línea. Acá la referencia de línea me la está marcando el jugador alemán que lleva la pelota y que va progresando en el campo de juego. Entonces, ¿qué tiene que hacer la línea defensiva con su líder de defensa al frente de esa maniobra? Ponerse mínimamente a la altura de donde estaba el balón. Ustedes fíjense, por eso hay dos videos y yo lo muestro con imágenes fijas también. Fíjense que cuando tira el centro, el jugador alemán de acá, un poquito más adelante se produce, más acá. Cuando tira el centro, los jugadores argentinos están todos con el pecho apuntando al arco. Hay toda una sucesión de jugadores, un jugador al lado del otro, que están mirando de pecho la jugada, de pecho al arco propio. Ahí, como hay que mantener o hay que seguir esta referencia de línea, acá tienen que encontrar de frente a la jugada a los defensores. Lo que pasa que, bueno, a favor de los defensores también les digo, muchachos, no había más pierna. Minuto 111 del partido. Faltaba muy poquito para terminar. Era una final del mundo, todos estaban cansados, cada uno había tenido sus oportunidades, era un momento clave del partido. ¿Sucesión de errores defensivos? Sí, sucesión de errores defensivos, porque además acá se pierde la marca del jugador que termina haciendo el gol. O sea, el jugador que termina haciendo el gol hace una diagonal, se mete para acá y aparece solo, pasado un jugador argentino de la marca que se queda acá. Este es el jugador alemán. Y este, cuando recibe de pecho acá, termina haciendo el gol. Antes de este error, hay otro error acá. Después me pueden decir del arquero, pobre arquero. Al arquero ya le llegan de frente al arco con pelota controlada. Los arqueros, para que todos sepan, nunca tienen la posibilidad del porcentaje a su favor en la toma de decisión. La toma de decisión es siempre del que tiene la pelota. El que tiene la pelota es el contrario. Entonces, el arquero, ¿qué toma de decisión tiene? La toma de decisión que tiene es la de achicarle el mayor porcentaje posible al oponente de que ese erre. Pero siempre el porcentaje mayor lo tiene el que tiene la pelota. ¿Por qué? Porque él tiene la decisión de qué es lo que va a hacer, a dónde va a definir, a dónde va a rematar, cómo se va a acomodar. Toda la decisión es del tenedor. Entonces, por eso digo y hago hincapié en esto. Es una sucesión de errores defensivos en los cuales todos los jugadores, todo el equipo, incluido el técnico, son responsables de lo que sucede luego dentro del campo. No hay un jugador en particular. ¿Está bien? Entonces, porque si no yo también me vengo al inicio de la jugada, por eso les mostré el inicio de la jugada. O sea, ¿qué pasaba si acá, en vez de dejar tocar libremente y que muevan la pelota de derecha a izquierda, yo venía con todo el equipo acá para adelante? Son todas suposiciones, no había más piernas para hacer eso. Seamos claros en eso y tengámoslo claro. Si se fijan en las imágenes, van a ver que hay una diferencia en metros desde el primer alemán hasta el último argentino, o primer argentino hasta el último alemán, que es más de 50 metros. En ese nivel se juega 25 metros de distancia entre los 20 jugadores. Ahora, repito, estamos en el minuto 111 del partido. ¿Está bien? Entonces, ¿mérito del equipo alemán? Sí, mérito porque
hacen una jugada que es la que marcan los libros, de derecha a izquierda, penetra por andarivel izquierdo, tira el centro, controla en el aire y define. Así que golazo para Alemania y bueno, nada, ya está. Lo que pasó, pasó, ahora hay que mirar para adelante. No hay más tiempo por hoy. Llegamos al Te la dejé picando para el próximo programa. ¿Quién es el golero, arquero, portero argentino más destacado hoy en la Premier League? Llegamos al final de nuestro programa del día de hoy. Recuerden que estamos en nuestras redes sociales, Instagram, TikTok, Twitter, @ferrofo, en YouTube, por supuesto. Déjenos su mensaje, consulta, pregunta, siempre con buena onda, siempre vamos a responderles a todos. Si tienen alguna duda, como hay muchos seguidores de otros países, bueno, tengan en cuenta que yo cuando hablo de numeración del fútbol argentino. Eso lo pongo en los distintos videos. Hay videos de táctica que especifico puntualmente que la numeración que tienen esos jugadores es con la numeración argentina, para evitar confusiones. Así que nos vemos el próximo jueves 16 en Fútbol para Crecer.